Bueno, como estamos de pie, hermanos, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra y por el mensaje que vamos a meditar esta mañana. Señor, te damos gracias por todas tus bondades, tu misericordia y tu amor infinito, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado, Padre, que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, con humildad y reverencia, Padre, reconociendo que tú eres Dios, Señor, que cada uno de nosotros necesita de ti, Padre. Por favor, usa el mensaje de esta mañana, Señor, que mientras escuchamos, tu Espíritu Santo abra los corazones, Padre, y nos convierta a ti, Señor. Y yo que hablaré, Padre, esta mañana, te ruego que me hagas ser fiel a tu palabra. Señor, líbrame de todo error doctrinal, Señor. Edifica y salva la vida de todos los que estamos esta mañana aquí. Te lo rogamos por Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Buenos días, hermanos, una vez más. Ya tengo varios domingos seguidos que he estado viniendo y le doy gracias al Señor por su misericordia. Esta vez me acompaña mi hermano Jorge, por ahí lo saludaron algunos. Él es mi hermano menor, es mi vecino, él es el que conoce todos mis errores y mis defectos. Él es el vecino que me ve ahí. Él tiene una esposa y dos niños, una niña y un niño pequeñito. Tal vez en otra ocasión nos va a visitar con su familia, con su esposa. Mi esposa, hermano, esta mañana no pudo venir porque nosotros como iglesia local tenemos hoy nuestra reunión de todos los hombres y la casa nuestra es la que los va a hospedar. Entonces ella tiene que quedarse para recibirles a ellos. Y bueno, le agradezco al Señor por todas sus bondades, hermanos. Me he ido aprendiendo algunos nombres más de ustedes y gracias por tenerme paciencia. Ya me aprendí el nombre de Douglas, ya no se me olvida, por ahí está, de Daniel, ¿verdad? De Hilder. Y bueno, no sé, pero ya Ramiro ya no lo saludo, ni al hermano Miguel, ya ni a nadie, ya no. Bueno, hermanos, sé, hermanos, que lo correcto es que los pastores estemos en nuestra iglesia local los días domingos, pero yo creo que ha sido bueno, ¿verdad?, que el pastor de ustedes tome un domingo, por lo menos algunos, para descansar, dedicárselo a su familia. La idea es que venga con más fuerza, ¿verdad?, con más ánimo en el Señor y que se tome un refrigerio, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor que Dios me dio la oportunidad de estarlo supliendo estos domingos. De aquí no sé cuánto volveré a verlos después de hoy. Entonces, hermanos, vamos a compartir este tema. Son bastantes textos, así que no vamos a poder profundizar en todos, ¿verdad?, para respetar el tiempo de ustedes. Pero creo que el tema que está ahí, hermanos, la misma palabra nos lo da, es la universalidad del Evangelio. Ese es el tema que creo que está ahí. Bueno, a manera de introducción, la conversión de Cornelio, que es un hombre romano, no es judío él, es un hombre romano, de trasfondo politeísta, ¿verdad? No adoraban al Dios de los judíos. Seguramente él es un prosélito judío. Prosélito era que los judíos eran muy buenos a evangelizar en cuanto a su religión. Y posiblemente este hombre se convierte al judaísmo, pero al parecer no se convierte con todo, porque todavía le falta practicar ciertas cosas del judaísmo que lo vamos a ver esta mañana. Pero parece que este pasaje es importante porque Lucas lo registra en el libro de Hechos, pero también Lucas lo registra en otras partes más. Por ejemplo, si ustedes en su casa, ¿verdad?, nosotros esta mañana vamos a meditar en el capítulo 10 del 1 al 33, pero esta historia termina en el 48. Pero también está en el capítulo 11 del versículo 5 al 17, y hay una tercera ocasión en que Lucas lo vuelve a registrar
capítulo 15, del versículo 7 al 9 de manera resumida. Y aquí, hermanos, vamos a ver casi, no son dos imágenes, es la misma imagen, pero Dios está tratando con dos hombres a la vez de manera distinta. Por un lado, ¿verdad? Nosotros vemos a Pedro que alrededor de las 3 de la tarde, ¿verdad? Más o menos, eso es lo que la Biblia registra. Él tiene un éxtasis, una visión. Dios le muestra una visión. Pero es como, tiene un trasfondo teológico eso, porque a las 3 de la tarde era el momento cuando también Cornelio estaba recibiendo la visita de un ángel. Pero esa hora, ¿por qué específicamente la Biblia la menciona? Porque en el judaísmo era el momento de hacer los sacrificios de la tarde, a las 3. Y era un momento cuando se hacían oraciones especiales para ir al templo. Tal vez ustedes pueden recordar, ustedes que han estado meditando en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 3, usted puede ver que Pedro sanó a un hombre. Bueno, ¿para dónde iba Pedro a esa hora? Iba para el templo, porque era el tiempo del sacrificio especial y de la oración especial. Algo está pasando en ese momento. Bueno, también por otro lado nosotros vemos a un hombre no judío, un hombre romano, que es temeroso de Dios, que está siendo preparado para que reciba el Evangelio. Hermanos, y vamos a ir a la primera parte, que está del versículo 1 al 8. Disculpen, yo sé que el hermano Soto ya nos leyó, pero lo quiero leer una vez más, solo para que lo tengamos fresco. Dice el versículo 1 al 8, y aquí lo que nosotros vamos a ver es la devoción de Cornelio, pero que viene de un temor a Dios. Aunque él no lo conoce a profundidad, él tiene una devoción por Dios. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó el ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. ¿Sabe, hermanos? Algo que me maravilla a mí del Señor es que Dios es soberano. Y Él sabe siempre todo, hasta en detalles. Imagínense, en esta historia, Dios sabe dónde está Pedro. Entre tantas casas, Él sabe dónde está Pedro, sabe cuál es el oficio del dueño de esa casa, conoce la dirección. Dios se centra específicamente en la casa de este hombre porque ahí se hospedaba Pedro. Ahora, hermanos, la vida de Cornelio, nosotros podríamos decir que estaba moralmente correcta. Si ustedes pueden ver la característica que está ahí, era un hombre que temía a Dios, a lo mejor hasta oraba más que nosotros, oraba al Señor, y era un hombre generoso. Le gustaba ayudar a las sinagogas judías. Tenía muchas características de ser un hombre piadoso y temeroso de Dios, hacía buenas obras, pero no era un judío. Era alguien que se había convertido al judaísmo. Cornelio, al parecer, se ha convertido solamente en un prosélito. Solo para recordarles, hermanos, si ustedes leen el día del derramamiento del Pentecostés, ustedes pueden leer Hechos capítulo, usted va a ver que había gente de todas naciones.
Y Lucas registra y dice, y prosélitos aquí. O sea que en esa fiesta judía había gente de otras naciones que se habían convertido al judaísmo y venían a celebrar esa fiesta. Prueba de ello es Hechos capítulo 8, cuando vemos un hombre africano de Etiopía que tiene temor a ese Dios judío y él viene a celebrar su fiesta. ¿Por qué? Porque en su país no hay templo y no adoran a ese Dios. Pueden ustedes ver la intensidad con la que los judíos evangelizaban para que la gente se volviera prosélitos del judaísmo. Posiblemente Cornelio es un fruto de ello. En Mateo 23, no lo vamos a leer, donde está la crítica, un sermón donde Cristo está criticando el sistema de los fariseos por su hipocresía. Hay un momento cuando Cristo le dice, ustedes recorren mar y tierra por hacer un prosélito. O sea, ellos iban a otras ciudades, hacían grandes empresas para poder convertir a la gente. Y nosotros entendemos que era un Dios monoteísta, ¿no? El Dios de los judíos. Posiblemente la gente que se convertía a este judaísmo no solamente le llamaba la atención que esta nación adorara solo a un Dios, porque todos eran politeístas, sino que le gustaba esa manera piadosa de vivir, lo riguroso que era. No eran hombres promiscuos, eran hombres muy leales al trabajo, era muy dedicado al hogar. El judaísmo hace mucho énfasis en eso. Y tal vez esto llamaba la atención de algunos hombres y se convertían. Pero parece que este hombre, Cornelio, tal vez no se había convertido totalmente porque, según algunos historiadores, para que alguien en verdad se convirtiera 100% al judaísmo, tenía que practicar dos cosas más. No solamente ofrenda y oraciones, tenía que circuncidarse. Y al parecer este hombre no se circuncidó. Y también ellos tenían que guardar, y de eso se trata la historia que vamos a leer esta mañana. Hay un ritual de los judíos que se llama kosher, que tiene que ver con todo Levítico. Usted puede leer Levítico y usted puede ver que Dios le dice, bueno, estos son los animales limpios que ustedes deben comer y estos son los impuros. Y eso apuntaba a algo que se iba a cumplir en Cristo. Este hombre todavía no lo está practicando. Yo recuerdo que el domingo pasado yo prediqué también con ustedes. Y se acuerdan que yo les recordé que este libro de Hechos es como un tomo con Lucas. Este es como la segunda parte. Es el mismo escritor. Y yo recuerdo que el domingo pasado yo hablé de Eneas, que era un paralítico, y Pedro lo resucita. Pedro le dice claramente, Eneas, Jesucristo te sana. Pero eso es algo intencional que Lucas está haciendo, porque en Lucas, Cristo ya resucitó, ya sanó a un paralítico. Y recuerdan también que Pedro resucita a Dorcas, Tabita. Eso es algo intencional de Lucas, porque también en el primer tomo, en Lucas, Jesucristo sanó a aquella niña, cuando le dijo Talita Cumi. Bueno, también nosotros vemos aquí que Lucas es intencional, y sigue intencional, para no hacer diferencia, que la obra que el Espíritu Santo está haciendo es la misma obra de Cristo. Aquí nosotros vemos a un hombre romano, temeroso de Dios, que da ofrendas y que posiblemente se va a convertir al Señor. Hermanos, esa historia ya la contó Lucas, en el libro de Lucas. Si pueden ir conmigo, no lo vamos a leer, pero o tal vez lo voy a parafrasear. Si me acompañan a Lucas, capítulo 7, versículo 2. Voy a intentar leer. Cuando Jesús terminó de decir esto, todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano, ustedes pueden ver, Cornelio era romano, aquí es romano, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo.
de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece su ayuda es él. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, versículo 5, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Usted puede ver allí, hermanos, que hay una réplica de un hombre romano que tiene cierta afinidad por los judíos, posiblemente al Dios de los judíos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? ¿Por qué Dios, hermanos? ¿Por qué Dios se le aparece a este hombre romano que no es un hombre religioso, sino que se está convirtiendo a una religión? Usted leyó esta mañana lo que escuchamos y leímos lo que el hermano Soto leyó, y ustedes lo han leído. Para un judío era abominable entrar a la casa de un hombre romano y sentarse con él, hermanos. Para los judíos, sentarse con alguien es declarar que él quiere tener comunión con él. Es como cuando yo me siento en la mesa de ustedes. No es solo que llenamos la panza. ¿Qué pasa cuando comemos juntos en una mesa? Estamos teniendo comunión. Y ellos evitaban, o sea, para la mentalidad de un judío, esa casa no es un lugar bueno para ir a predicar. Pero Dios, hermanos, es distinto. Nosotros vemos, como dice 1 Samuel 16:7, Dios no ve como ven los hombres. ¿Dios qué ve? Dios ve el corazón. Dios miraba la necesidad de este hombre de Cristo. Pero para Pedro tal vez él no era un candidato. Pero ustedes saben, nosotros no escogemos a los que van a ser salvos. Y aquí recibimos a los que Dios mande. Lo siento si a alguien no le gusta que alguien venga aquí a la iglesia, pero lo siento. El que escoge el Señor, Él salva. Dios está yendo más allá de las apariencias. Él ve el corazón de este hombre, y por eso Dios le va a enseñar a Pedro que él tiene que ir más allá de sus prejuicios. Aquí, hermano, no es solamente que Dios va a tratar con Cornelio, no, va a tratar con el líder. Va a tratar con Pedro de que vaya más allá del prejuicio. Dios envió un ángel para darle un mensaje a Cornelio. Hermanos, volvamos a leer esta parte, versículo 3, dice: una tarde como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, ¿cómo? Con temor. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó el ángel. Le preguntó al ángel, y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tu donativo a los pobres como una ofrenda. Pero vean que este ángel no puede predicar. Él solo lleva un mensaje, versículo 5. Ahora pues, envía algunos hombres a Job y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Y la pregunta es, hermanos, miren, si nosotros leemos Hebreo 1, Hebreo 2, la Biblia enseña que los ángeles son una raza superior que los hombres. Y aunque nosotros seamos muy inteligentes, somos muy sabios, a pesar de que somos una raza caída, usted puede ver en la Biblia hay dos razas caídas: los ángeles que desobedecieron a Dios, que se convirtieron en demonios, y los seres humanos. Hebreos explica que Dios no quiso socorrer a los ángeles, quiso socorrer a la descendencia humana. A pesar de que ellos, ¿verdad?, a pesar de que nosotros somos más inferiores, tenemos menos fuerza, pero ustedes pueden ver que ellos, a pesar de que son una raza superior, están incapacitados para hacer ciertas cosas. ¿Por qué, si tiene poder para aparecer y llevar un mensaje de Dios, por qué tienen prohibido predicar el evangelio? ¿Sabe por qué? Porque esta parte de ángeles son los ángeles que no cayeron de la gracia del Señor. No son esa tercera parte que dice Apocalipsis que el diablo
contrató y desvió para volverse contra Dios, estos ángeles que conservaron su dignidad, permanecieron fieles al Señor. Por tanto, ellos, hermanos, nunca han conocido lo que es el pecado. Ellos nunca han sabido lo que es desobedecer a Dios. Ellos nunca han sabido lo que es experimentar el perdón y la misericordia, porque no han caído. Pero ¿qué pasa con los hombres? Los hombres sí hemos caído. Los hombres sí sabemos lo que es recibir el perdón. Nosotros sí sabemos lo que es experimentar la misericordia. Y es algo paradójico. A veces Dios va en contra a veces de la mentalidad que tienen los hombres. Porque yo le aseguro que humanamente, si ustedes supieran que un ángel es perfecto y que no ha caído de la gracia y le dicen, mire, hermanos de iglesias bíblicas y amigos que nos visitan, aquí tenemos un ángel perfecto, nunca ha caído de la gracia de Dios, pero por otro lado aquí tenemos al hermano Luis, un pecador. Ustedes tal vez, yo he mostrado parte buena de mi vida, pero puedo compartir mi debilidad y mi pecado. ¿Para quién humanamente está más apto de que se le predique? ¿Acaso no es eso lo que demanda la gente? Cuando uno le está evangelizando dicen, ¿y quién sos vos? Porque nunca ven bien a una persona que le predique a otra persona. Ellos desearan que fuera Dios mismo predicándole. ¿Por qué? Porque el ser humano está lleno de prejuicios. El ser humano está lleno de maldad. Nunca ve a otro ser humano que tenga la medida para que le predique el evangelio. Y eso, como viene de Dios, es humillante. Es humillante que otro semejante a ti, que tiene pecado, te predique la palabra del Señor. Eso es humillante. Pero eso es lo que Dios usa. Ese es el diseño del Señor, hermano. Y con eso no estoy diciendo que los que predicamos debemos tener una vida pecaminosa y libertina, no. Pero somos vasos, hermano. ¿Sabe por qué? Vasos de barro, para que la gloria y la excelencia sea para el Señor. No hay nada de qué jactarse. Yo estaba ahora en el instituto, ya nosotros tenemos la clase de evangelismo, y hay una muchacha que me dice, lamentablemente tuve mal testimonio con mi suegra hace muchos años atrás. Yo le he visto crecer estos últimos años y dice, y ahora que Dios me ha hecho madurar y que quiero crecer, yo le quiero predicar el evangelio a mi suegra, pero no puedo. ¿Por qué? Le digo, porque mi suegra conoce todo, mis errores, incluso tuve problemas con ella en el pasado. Yo le digo, tranquila hermana, por eso existe el cuerpo del Señor. Dios va a usar a otro para que le hable. Si ella ve que es demasiado obstáculo, Dios va a usar a otro, pero alguien le va a hablar del Señor. Pero ¿sabe qué, hermanos? Le aseguro que aunque nosotros nos portáramos perfectos y tú vivieses muy cercano de alguien, nunca tienes el estándar para ser aceptado para predicar. ¿Se acuerda lo que Cristo dijo a sus propios hermanos y a su familia? Cuando Cristo hacía sanidad y le predicaba, ¿quiénes eran los que no creían? Su misma casa. Ellos creyeron hasta que Cristo resucitó. Entonces, y Cristo era perfecto, no tuvo pecado. Y entonces, ¿cuál era la dureza del corazón? Porque eran familia. Pero eso, hermanos, eso es algo que nosotros vemos aquí. Que Dios va a usar a Pedro. Sí, aquel mismo que lo entregó. Aquel mismo que lo traicionó. Ese Pedro débil es el que Dios va a usar para que otro hombre se convierta. Y ese va a ser siempre el medio del Señor. Aunque tenga ángeles a su disposición, no lo van a hacer. Eso nos lleva al segundo punto, que es la visión que ven que es incomprensible. Y quiero animarlo a que leamos del versículo 9 al 16. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis.
vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Gracias. Hermanos, me quiero centrar en una palabra. Ahí hay algo místico que pasa. La Biblia dice claramente que lo que Pedro tiene es un éxtasis. Y si nosotros comenzáramos a decir: hermano, ¿quién ha experimentado aquí un éxtasis para que nos explique qué es? Un poco complicado, ¿verdad? Pero nos vamos a ajustar a lo que la Biblia enseña. Éxtasis en griego significa estar fuera de uno mismo. Y él usa el prefijo ex, significa fuera. Independientemente de lo que sea. Eso es lo que significa. Pedro estaba fuera de sí mismo cuando recibe aquella visión. No, la Biblia no da más detalle. Bueno, en griego se refiere también a que posiblemente se elimina momentáneamente la mente y el cuerpo para quedar como en un éxtasis, como estar fuera del cuerpo, de su normal funcionamiento. En general, algunos, ¿verdad?, piensan que era como un estado de plenitud, ¿verdad?, de meditación con el Señor. La visión a Pedro lo lleva a un conflicto interno. ¿Por qué? Porque cuando esa sábana baja, viene con todo tipo de animales. Y la voz le está diciendo 3 veces: Pedro, mata y come. Hermanos, yo sé que eso para nosotros no tiene mucho sentido, porque van a decir: bueno, pero qué malo tenía eso en que eso descendiera y que la voz le diga: Pedro, mata y come. Lo que pasa es que Pedro en ese momento tiene un conflicto religioso. A él le han enseñado que eso tiene un significado y él no quiere proceder. Él está reacio a la visión porque él tiene mucho prejuicio. Sus tradiciones lo han dañado a él y Dios está tratando con él. Leamos el verso 12. Dice: en la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Ahora, miremos ahí esa palabra. Ahí dice toda clase de animales. La Biblia es bien intencional porque nos quiere enseñar que no solo habían animales limpios, sino animales impuros. Es bien tremendo detenernos porque dice toda clase de animales. Y la intención de Dios es que Él vea que hay de todo tipo, puros e impuros. Pero ¿cuál es la intención de Dios? Que los mate y ¿qué? Que los coma. Pero el asunto es que las leyes levíticas, las leyes dietéticas, el kosher que ellos practicaban, le impide a él comer. Y entonces el hombre tiene un conflicto. Hermanos, tal vez para nosotros esto no tenga mucho sentido y lógico, pero es importante en el pasaje, porque nosotros estamos viendo a un judío devoto, Pedro, que no está muy claro en ese momento si él debe comer o no. Y les voy a animar, hermanos, que lean conmigo algunos versículos claves de Levítico, no, porque es bastante, pero si vamos a Levítico 11, por favor, si me pueden acompañar, en el capítulo 11, para que entendamos un poco más esta parte, vámonos al versículo 29, voy a leer 29 y 30, y no cierren la Biblia porque nos vamos a mover a otro versículo, pero dice 11, 29 al 31,
de los animales pequeños que corren por el suelo, estos serán impuros para ti. La rata topo, la rata, los lagartos grandes de toda clase, el gecko, el varano, el lagarto común, la lagartija de arena y el camaleón. Todos estos animales pequeños son impuros para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado hasta el anochecer. Esa era la ley para ellos. Y con esta ley, usted sabe que Dios les enseñó al pueblo judío a diferenciar entre lo puro y lo impuro, entre lo que era santo y lo que era sacrílego. Ellos lo tenían bien claro en su mente. Si vamos al versículo 41 al 43, todos los animales pequeños que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. Esto incluye todos los animales que se deslizan sobre el vientre, como también los de 4 patas y los de muchas patas. Todos estos animales que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. No te contamines a ti mismo al tocarlos, no te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos. Miren, esto es lo que Pedro tiene temor. Pedro tiene temor del versículo 43 cuando dice, no te contamines a ti mismo al tocarlos, no te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos. Hermanos, volvamos ahora, tengan en mente este pasaje, ahora volvamos a Hechos, capítulo 10. Y ustedes pueden ver que sí, Pedro al final, no primeramente, al final, Pedro entiende el principio. ¿Por qué era un principio? Y no es una ofensa, y hoy vamos a poner un ejemplo, no es una ofensa. Miren, yo una vez tuve un debate con un hombre, bueno, eran 2 hombres que querían unirse con una iglesia local, pero estos hombres eran tan astutos para la Biblia que me decían a mí, mire hermano, usted se siente y lo convence. Y el problema es que llegaron a un grupo de hermanos que nosotros estábamos estudiando y yo ya miré como riesgo. Entonces me dicen, necesitamos que usted vaya y hable con ellos, porque ellos estaban de necios, llegando con su grupo al grupo de nosotros, ¿me entiende? Como que ustedes son una iglesia y se aparecían 2 hombres con otra iglesia y se sentaban y decían, queremos ser uno con ustedes. Bueno, pero si doctrinalmente no estamos bien, no nos podemos juntar. Pero mientras yo estaba hablando con estos hombres, yo podía ver en ellos, hermanos, su mentalidad, que no era conforme a las Escrituras. Pero yo recuerdo que eran bien así como religiosos y tradicionales. Decía, nadie puede ser salvo si aquí no se ha bautizado en agua. Les decían, no, nosotros ya nadie nos tiene que prohibir nada, ni siquiera un pastor ni la predicación, somos libres, estamos en la gracia. Y yo miraba como peligro en eso y me dio temor. Me dio temor porque eso viene a veces a la mente y a veces los hermanos no lo entienden. Y nosotros vemos que posiblemente Pedro está siendo llevado, pero es por Dios, a que cambie su manera de pensar, pero es el Espíritu quien lo quiere convencer, no es ningún hombre. Y ustedes pueden ver en el versículo 28, Pedro dice, ustedes saben que va en contra de nuestra ley que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que yo no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Hubo un momento cuando yo estaba hablando con estos hombres, como yo, mire, yo no soy maleducado. Incluso si aquí dentro de la iglesia alguien está en contra de lo que yo predico, yo no tengo problema. Yo me siento y yo quiero escucharlo. Y yo voy a tratar de escucharlo con toda amabilidad, pero yo le voy a hacer preguntas. A ver si sostienen, ¿verdad?, lo que cree, para que medite. Y un momento cuando este hombre me dice, mire, Pastor Luis, me dice, la Biblia dice, Pablo decía a los Corintios, en 1 Corintios 6:4, dice, que nadie debe pensar más de lo que está escrito. Y con eso me quería callar. Cada vez que yo hablaba decía, no, que no podés decir eso. Y le digo, bueno, usted usa ese pasaje para callar a todo el mundo. Pero un momento cuando no me pudo callar porque yo le preguntaba y estaba dominándole la conversación, yo recuerdo que me dice, ¿sabe qué? Me dice,
todo lo que usted sabe es basura. Basura. Y me decía basura. Y entonces yo le digo, sí, pero ¿por qué te enojado diciendo basura? No, es que te ofende, me dice, que te diga basura. Porque es bíblico que te diga basura, me dice. No, ¿cómo no? Pablo dijo, yo lo tengo todo por basura, ¿me entiendes? Cositas así. Entonces yo le digo, ala, bueno, está bien. Y yo aquí, honestamente, me puse grosero. Y le digo, mire amigo, ¿usted le gustaría que yo le dijera mula? Porque la Biblia dice en uno de los salmos, no sé, hay como el mulo o el caballo. ¿A usted le gustaría que yo le dijera gusano? Porque Job dice en Job 25 que nosotros somos gusanos comparándonos con Dios. ¿Y le gustaría que yo le dijera gusano, mulo o caballo? Y entonces ya sé por dónde. Sí, porque es bíblico también que le diga. ¿Sabe por qué le digo, hermanos? Se escucha bien ofensivo, pero nosotros vamos a ver que esos animales impuros y puros apuntaban al ser humano. Era algo que Dios lo estaba enseñando visible para que entendieran un principio de separación. No todos somos iguales ante el Señor ceremonialmente hablando. Y Pedro tenía esa división en su mente. Él decía, no todos somos iguales. Ese romano, yo no puedo tener comunión con él, yo no le puedo compartir el evangelio. Dios quiere mostrarle que eso se ha acabado y llegó el tiempo donde el evangelio era para todo. Dios le estaba mostrando con esa visión a Pedro. Ya Cristo había muerto, pero a Pedro le costaba. Anduvo 3 años con el Señor, pero Pedro le costaba entender con esa visión que el tiempo se había derogado, que la ley ceremonial se había terminado, y al hacerlo Cristo le había dado la bienvenida a los gentiles para que vinieran al evangelio. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros tenemos ley civil en la Biblia. Esa no la practicamos porque nosotros no somos una teocracia, nosotros somos democracia. Nosotros no practicamos una ley ceremonial porque ni siquiera el templo existe y Cristo es nuestro Cordero. Pero nosotros tenemos la ley moral de Dios. El adulterio, la fornicación, el honrar a los padres, el guardar el día del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, no robar, no mentir, esos son atemporales y universales, nos siguen rigiendo a nosotros como seres humanos. Pero el Señor no le estaba diciendo que abolió la ley moral, no, le estaba diciendo, esa ley ceremonial en Cristo se acabó. Ya no hay que hacer separación de esos animales que al final realmente simbolizaban personas. ¿Por qué? Acompáñenme a Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7. Bueno, lo siento si lo estoy llevando a bastantes pasajes, pero este pasaje es largo y complicado. Pero vamos a Marcos capítulo 7, versículo 14. Marcos capítulo 7, versículo 14. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud. Ustedes pueden ver, la multitud queda y él queda solo con sus discípulos, los más cercanos. Le preguntaron, ¿qué quiso decir la parábola que acabas de emplear? Ustedes tampoco entienden, dice el Señor. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen a su cuerpo no puede contaminarlos? Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que Cristo está diciendo? ¿Qué era lo que los judíos pensaban? Que lo que comían los contaminaba, y Cristo le está diciendo, no es eso lo que los contamina. La comida no entra en su corazón, ¿no se dan cuenta de que la comida que introduce en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, eso es lo que sale del interior lo que lo contamina. Y aquí viene el asunto. Usted sabía que hay hombres que cuando engañan a sus mujeres y caen en adulterio, ¿sabe qué dicen? El diablo, dice, me tentó. Vamos a ver si es cierto que es del diablo. Aquí dice claro de dónde sale eso. Pues de dentro del corazón de la persona, de ahí, hermanos, salen malos pensamientos,
la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que contaminan. No eran tanto los animales, pero ¿por qué Dios sí los aceptaba a ellos? Era por algo externo, por los sacrificios que hacían, por el derramamiento de sangre. Pero ahora Cristo se ha vuelto el Cordero de todo el mundo, como dice Juan 1:29. Por tanto, su sangre podía expiar el pecado de este hombre romano también. Todos nosotros, hermanos, igual que Pedro, muchas veces estamos llenos de prejuicios. La única manera de ver bien claro, todos, es que nosotros no tengamos pecado. Y usted puede decir, bueno, hermano, pero eso era yo porque ahora soy cristiano. No, todos tenemos pecados. Incluso, hermanos, solo bastaría con que yo tome a una pareja, un matrimonio de esta iglesia y vayamos a una consejería. Y se van a dar cuenta que ella dice una cosa y él dice otra cosa. Y él piensa que él tiene la razón y ella dice que tiene la razón, pero ¿sabe qué? Ninguno tiene la razón. Puede que tengan algo de verdad, y el que sí ve bien todo desde el punto y dice, no, este está equivocado, este está equivocado, es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él no tiene pecado y nosotros sí. La única manera de ver sin pecado es no tener pecado. Vamos al punto 17, porque me está alcanzando el tiempo, pero veamos, hermanos, otra vez, y vamos a ver la sensibilidad que tuvo Pedro al Espíritu Santo en Hechos 10, del versículo 17 al 23. Dice, Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio, encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. La casa de Simón, de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos, sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar el evangelio. El último. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, y ustedes pueden ver que Pedro no regresó solo, acompañado por algunos hermanos de Jope. Aunque Pedro aquí, no los quiero enredar, yo leí el versículo 28 donde Pedro entiende la visión y dice, pero es en el 28, aquí estamos en el 17. Realmente Pedro sí entiende la visión, pero no del principio. Él está tratando, hermanos, al principio de comprender esta visión. Pedro está meditando y aunque él no lo tiene claro, él decide obedecer a pesar de las diferencias culturales. Él es un judío, él sabe que no puede entrar a la casa de un soldado, pero Dios se lo ha pedido. Incluso, hermanos, le quiero dar un dato. ¿Sabe que los soldados romanos odiaban a los judíos también? ¿Sabe por qué? Porque los soldados romanos tenían derecho a reclutar a judíos para la guerra. Pero los del judaísmo, los que se convertían al judaísmo y los que se volvían cristianos, ellos renunciaban a ir a la guerra. ¿Por qué? Por su fe. No querían matar a otro. Los romanos odiaban a los judíos por esa causa. Porque decían, comen de nuestro gobierno, beben de nuestros impuestos y disfrutan de nuestro imperio, pero no quieren dar la cara por el imperio. Los cristianos hacían lo mismo.
Por eso, usted sabe que con el tiempo los romanos hicieron persecución a los cristianos también. Esa era una de las causas de muchas. Pero los odiaban. Pero ustedes ven que Dios está tratando ya con el corazón de ese romano y está tratando con el corazón de un judío para que logren sentarse a la mesa dos enemigos. Dos hombres que culturalmente piensan distinto, y por eso el mensaje esta mañana se llama: el Evangelio es universal, es para todos. Y eso aplica también para nosotros, hermanos. Pedro, con la obra del Espíritu Santo, está comenzando a derrumbar sus prejuicios. Y vemos cómo Dios usa a él mismo como instrumento para poder llevar el Evangelio, y no solo ver el color de piel, no solo ver la condición social. Hermanos, usted sabe que eso pasa también en este mundo, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos cuidado, pasa en la iglesia también. ¿Qué pasa? El ser humano siempre quiere vivir en afinidad. Si alguien es profesional, yo soy profesional, yo siento que tengo muchas cosas en común con él y puedo entablar una conversación un poco alta como profesional y voy a sentir que este es mi grupo. Pero ¿qué pasa con el hermano que es campesino? ¿O qué pasa si yo me veo en el tipo de lugares que frecuentamos? Yo digo, este hermano frecuenta los mismos lugares que yo, pero el otro no puede frecuentar ese lugar. ¿Qué pasa si yo soy de cierto sector social y mi hermano es de otro sector? Hermanos, en el Evangelio se mueren todas esas diferencias. No existen. Somos uno en Cristo. Más bien, damos gloria al Señor si hay diferencia entre nosotros, porque eso enriquece a la iglesia y la iglesia madura. Amar a gente diferente. ¿Sabe? Mi hermano y yo somos de zona rural. Cuando nosotros fuimos y plantamos la iglesia, comenzó a llegar gente de clase media a la iglesia y gente profesional. Nosotros no tenemos vehículos, ellos tienen vehículos. Y a veces uno dice, no, el rico es más orgulloso. No, yo le podría decir que en mi casa las conversaciones eran, oye, que los que tienen carros son fachentos. Y nosotros le decíamos, eso se acabó aquí. Dios nos llama a nosotros a amarlos a ellos y ellos nos aman a nosotros. Cuando nosotros visitábamos su casa, ellos nos atendían muy bien, buenas casas, con sofá, aire acondicionado, buena comida, tremendo todo eso. Era un reto para nosotros que somos de condición más pobre, no sentirnos menos que ellos y sentirnos como hermanos. Pero ellos también estaban retados a dejar su comodidad de hogar y tenerse que meter a un camino de polvo, a sentarse en una silla humilde y comer lo que los hermanos comen es distinto. Pero eso no hace diferencia en nosotros, porque somos cristianos. Hay algo que nos une y es Cristo. Bueno, tal vez parte de eso tenía Pedro. Usted puede ver el versículo 17. Pedro quedó muy desconcertado. Él no entendía al principio. Dice, ¿qué podría significar la visión? También usted puede ver el verso 19. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, dos versículos, 17 y 19, nos dicen que Pedro al principio, él no entendía. Él estaba viendo, pero no entendía. Ahora, hermanos, no es que Pedro tenía menos coeficiente que los otros apóstoles y profetas. No, hermanos. ¿Sabe? En escatología hay algo. Por ejemplo, hermano, ustedes algún día van a tener que predicar el Apocalipsis. ¿Y qué va a pasar con los predicadores cuando vayan a Apocalipsis? No es igual que estar predicando una carta. Los predicadores se van a retar más, porque van a tener que estudiar numerología, simbología, cosas de escatología. Pero hay principios bien básicos. Nosotros venimos de lo que está claro a lo más difícil en la Biblia, de lo general a lo específico. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted puede ver el libro de Daniel, un libro escatológico, y cuando Dios presentaba todas aquellas visiones de las 4 bestias, Daniel no entendía. Un ángel le tenía que explicar. Ustedes pueden ver en Apocalipsis, Juan tiene visión, pero Juan no entiende. El ángel le tiene que explicar. Hermanos, Pedro también. Él ve la visión, pero no entiende. Dios tiene que orquestar una situación en la cual él va a participar y él deduce, esto es lo que Dios quiere. Así muchas veces esa es la obra que el Espíritu Santo hace.
Hermanos, acompáñenme a Juan para terminar esta parte. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Recuerden, 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado, al Espíritu Santo, estamos en esa época, defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, ¿qué hará Él? Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Hermanos, yo sé que a veces nosotros tenemos diferentes trasfondos. Yo les puedo decir, yo fui pastor en una iglesia pentecostal y hasta ahora se lo digo, nunca lo he criticado. Pero ¿por qué yo me cansé de vivir con ellos así? Porque nosotros no predicábamos. Yo le daba el lugar a las mujeres para que contaran sueños. Los hombres estaban ausentes del púlpito, eran las mujeres las que hacían profecías orales. Llamaban al hermano Miguel, Dios tiene esto para ti, cosas así. Nosotros practicábamos rituales de danza, con banderas, derramamiento de aceite, haciendo holocausto aquí dentro, como resucitando las cosas que ya son abominación para Dios. Yo me sentía condenado ahí, haciendo cartas como de Santo Claus para sacarle el dinero a los hermanos, porque como pastores no teníamos aguinaldo y eso nos metieron en la mente sacarle el dinero a la gente. Yo me cansé de eso. ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe por qué? Porque conozco mucha gente, familiares míos cercanos, que para ellos el Espíritu Santo es, por ejemplo, hoy que estuvimos cantando, para ellos aquí no tuvo el Espíritu Santo, porque ninguna de las mujeres se soltó el pelo y comenzó a danzar y a hablar glosolalia. Porque no se levantó ningún profeta a darle una palabra al hermano Carlos o al hermano Miguel o a Darwin o a alguien específico. Algo que él quería. Pero nosotros a veces ignoramos que el Espíritu Santo es un maestro. Aquí dice el pasaje, Él les enseñará. Nadie le gusta ver al Espíritu Santo como un maestro. El ministerio del Espíritu Santo es iluminar la mente del hombre. Él nos da ese ministerio. Cuando nosotros leemos la Biblia, Él nos abre la mente para que entendamos la palabra. ¿Quién de nosotros no ha llorado algún día a leer la Biblia y ver un pecado en nuestras vidas? A leer la Biblia y ver una promesa de Dios y sentirnos con gozo. Esa es la obra del Espíritu Santo. El último punto es del versículo 24 al 33. No lo voy a leer porque ya les estoy tomando mucho tiempo. Pero es el corazón que está siendo preparado para el Evangelio. Y en esta parte nosotros podemos ver por un lado el corazón inquieto de Cornelio por conocer el mensaje de Pedro, que Pedro trae. Pero también vemos el versículo 28 que Pedro también ya ha sido persuadido por el Señor. Ustedes pueden ver el versículo 28. Hechos 10:28, hermanos. Vayamos una vez más. Hechos 10:28. Pedro dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en casa, pero Dios me ha mostrado que yo no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. ¿Quién dice Pedro que le ha mostrado? Dios. Ya obró en su corazón. Ya Dios le ha mostrado que eso no es así. Pedro es obediente porque ya Dios le ha persuadido en cuanto a los gentiles. Dios no está obrando solo en el corazón de Cornelio. Dios mismo está obrando en el corazón del hombre que va a usar como medio, que es de Pedro. Por eso es que es importante notar que Pedro no fue solo. Ustedes pueden ver, hermanos, al versículo 23, al final, que dice, al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. ¿Por qué? Pedro no quiso ir solo. Él se llevó a otros hermanos judíos, como él. Tal vez Pedro, por temor de que lo vieran que él estaba haciendo algo indebido, él decidió llevar a hermanos de Jope, para que ellos fueran testigos de que la obra la estaba haciendo el Señor.
Y estos hermanos, más adelante, seguro el sermón que viene, ustedes pueden ver que mientras él está compartiendo el mensaje, es el Espíritu Santo quien desciende. Y estos hermanos se quedan boca abierta y dicen, de tal manera que Dios le ha dado el Espíritu Santo a los gentiles como nos lo ha dado a nosotros. Y son convencidos también por el Señor. Hermanos, ustedes pueden ver el impacto en el corazón de un hombre. Pedro no le ha evangelizado. Pedro no conocía a Cornelio. Pedro no lo ha evangelizado. Pedro llegó. ¿Quién era el que lo tenía en convicción de pecado a Cornelio? Era el Espíritu Santo. Yo tengo esa teoría, hermanos. Yo pienso que Dios obra así. Y no estoy en contra si usted hace un evangelismo en el parque. Si hoy decimos, mire hermano, nos vemos a las 2 evangelismo en el parque, hágalo. No tengo problema con ello. Pero yo conozco que en la cultura de evangelismo es Dios quien te guía a dónde tienes que ir. Y cuando usted llega, usted ve que ya está en convicción de pecado, ¿quién se va a convertir al Señor? Y usted solo llega a dar el mensaje porque ya Dios iba adelante de nosotros. Y eso fue lo que hizo el Señor. Él iba adelante. Ya había arado la tierra. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Solo sembrar. La semilla iba a brotar. Hermanos, eso es esperanzador para nosotros. En el Imperio Romano, ustedes pueden ver que aquí este hombre, cuando Pedro entra, ¿qué hace Pedro? Lo adora. ¿Sabe? Cuando el Imperio Romano iba pasando de república, conforme el tiempo, cuando en el tiempo de Cristo todavía conservaban la república, pero a medida que avanzaba se iba convirtiendo en imperio, hasta que le entró la locura a los emperadores, que se debía hacer el culto al emperador. Y entonces ya en el tiempo de Pedro ya estaban acostumbradas su mente a adorar a hombres. Pero eso no se daba al principio, cuando era república el imperio. Cuando se convirtió en república, de república a imperio, comenzaron a adorar al César. Y estaban muy acostumbrados, hermanos. Pero usted mira, la Biblia no prohíbe nosotros adorar hombres. Y eso, hermanos, a veces es muy sutil. Porque usted sabe que a veces también en estos tiempos la gente adora a hombres. Nosotros adoramos cosas, cantantes, los idolatramos, gente famosa, incluso predicadores. Mire, en la iglesia nosotros hace poco estuvimos bien tristes porque un pastor cayó en cosas de adulterio. Alguien que era muy reverenciado por nosotros en el instituto bíblico y como iglesia local. Y yo tuve que hablar con todo lo que haga el instituto y decía, hermano, usted siempre lo presentó a él como alguien ejemplar para nosotros. ¿Y qué pasó con él? Bueno, un hombre pecador que cayó. Nuestro objetivo siempre es Cristo. Hermanos, para terminar, a manera de conclusión, solo quiero recordarle algunas cosas de este pasaje. Que la obediencia al Señor muchas veces nos va a incomodar, como incomodó a Pedro. A veces Dios te va a pedir dejar alguna actividad natural. Póngase a pensar, ¿cuánto le pudo haber costado a Pedro dejar su comunidad y su tradición por obedecer al Señor? Y yo los quiero animar, sin acusar a nadie. Y ustedes saben que yo no les conozco bien. Pero cuando tú sientas en tu corazón que Dios te llama y tú sabes que Dios te está pidiendo algo, hermanos, no sean rebeldes. Obedezcan al Señor. Obedezcan porque eso es una gran bendición para ustedes. Lo segundo, les quiero animar a no dejarse vencer por el prejuicio. Yo podría decirte que todos tenemos prejuicio, incluso yo. Mire, un día estuve hablando con Daniel, un sábado aquí, con el hermano Daniel. Pero ¿qué pasa si yo no me acerco a Daniel y yo comienzo a preguntarle y saber de su vida? Hermano, yo me caso con una idea falsa de Daniel. ¿Por qué yo desear en algún momento sentarme con cada familia de ustedes? Para conocerlos bien, porque a lo mejor yo tengo prejuicio con muchos de ustedes. Tal vez no son como yo me los imagino. Y yo no me refiero a vencer prejuicios solo de los que nos visitan. Me refiero también a los que son de casa. ¿Sabe por qué? Porque si tú sabes que no has invertido mucho tiempo con un hermano de tu iglesia y tú dices, es que él es así, es que él es allá, te hago una pregunta, ¿te has sentado con él?
has comido con él, le has visitado, has estado en un momento difícil con él y te vas a dar cuenta que a lo mejor esa idea que tiene no es tan cierta la del hermano. Tienes que conocerlo más, para amarlo más, tal vez para ser más misericordioso. Incluso si Dios te muestra un pecado de él, puede ser que Dios quiere que ores por él y tú le ayudes con tus dones a él. Tercero, quiero animarle a no hacer diferencia dentro de la iglesia del Señor. Yo no sé quién eres, pero tú no eres mejor que nadie. Eres alguien que necesita de Dios y no debes ver por encima de los hombros a nadie, porque tú eres un pecador como yo y como todos los que estamos esta mañana, necesitados de Dios. Yo te hago una pregunta: ¿qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? Todo lo que tienes. Entonces, si tienes más riquezas que otros, o tienes algo que te destaque más que otro, dale gracias al Señor, porque Dios te lo dio, te quiso bendecir a ti, no al hermano. Pero debes mantener una doctrina de humildad. Y lo último, hermanos y amigos que están esta mañana, acá puede ser que tú te identifiques con Cornelio, alguien que tal vez no está muy unido al Señor y tal vez solo lo miraba al Señor de lejos. O tal vez tú te identifiques con Pedro, alguien que tenía una relación muy profunda con Dios. Sea quien sea, que tú te identifiques con alguien que no está en mucha comunión con Dios, o que sí dice que tiene mucha comunión, el pasaje nos enseña que siempre necesitamos seguir aprendiendo de Dios. Cornelio necesitaba entender el Evangelio. Y Pedro ya era religioso y seguidor de Cristo, pero no sabía mucho de Dios. Todos necesitamos seguir profundizando nuestro conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, si no conocemos a Cristo, nosotros no somos salvos. Todos debemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Sabe? Yo admiro a un hermano, ya terminé. Admiro a un hermano, se llama Alan. Tal vez un día los va a visitar, o tal vez los hermanos del instituto le van a conocer porque él da una clase. Él es médico maxilofacial, pero es cristiano y es muy... Y este hermano desconfía de todo el mundo, pero en buen sentido. Yo recuerdo cuando yo le veía al instituto, él dio su curso y me decía a mí: Pastor Luis, recuerde que el último día de clase tenemos una sesión usted y yo. Ok. Llegó el último día de clase y me dice: Pastor, siéntese. Y me dice: yo sé que usted es pastor, yo sé que usted ha dado clases de teología, yo sé que usted predica, yo sé que tiene una iglesia, pero le hago una pregunta: ¿está seguro que está arrepentido y tiene fe y es cristiano? Quiero estar seguro que no es un pastor falso. Quiero estar seguro que usted es un cristiano verdadero. Hermano, yo no me sentí ofendido. Yo me sentí alegre que un hermano se interesara por mí, de que yo realmente... Usted sabe que Lutero, él creía que era religioso y no era nada de Cristo. Los hermanos Owen, los hermanos Wesley, hasta hicieron misión en América y no eran convertidos. Ellos tuvieron una experiencia con Dios. Y ese es el miedo de él. Que a alguien, incluso yo puedo estar predicando, pero si no somos convertidos, necesitamos venir al Señor, conocer más al Señor. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias esta mañana por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendice este cuerpo de creyentes, amigos que están esta mañana. Señor, que tú seas exaltado y glorificado entre nosotros. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.